Faltaban más de 20 años para que terminara la larga guerra entre Inglaterra y Francia, que pasó a la historia como la Guerra de los 100 años. En un conflicto que diezmó y empobreció a los pueblos, una joven inculta pero piadosa y profundamente religiosa guió a los ejércitos franceses hacia la victoria en Orleans. Abandonada por todos, desde el rey ungido gracias a su valor, hasta la iglesia que un día creyó en sus voces divinas, Juana de Arco fue entregada a los enemigos ingleses y quemada en la hoguera. La doncella de Orleans tendría que esperar muchos siglos para ver recompensada su valentía. Juana de Arco nació en un pueblito de la región de Lorena, Domremy, el 6 de enero de 1412. A pesar de la guerra, Juana vivió una infancia feliz al lado de sus padres y sus 4 hermanos. A la corta edad de 14 años, la joven empezó a tener visiones y a oír voces extrañas, experiencias místicas que en un principio ocultó a sus padres. Juana identificó esas voces con 2 santas, Santa Catalina de Alejandría y Santa Margarita de Antioquía. De recibir mensajes confusos, Juana pasó a oír con claridad una orden. Debía partir con un ejército a Francia para levantar el sitio de Orleans, uno de los últimos reductos de la resistencia francesa frente a los ingleses. La joven campesina se dirigió a Vaucouleurs, una población cercana a Domremy, donde se encontraba Roberto de Braudicourt, comandante de las fuerzas reales. Tras varios intentos fallidos, en los que Braudicourt se mofó de la pequeña, una predicción acertada de una derrota hizo cambiar la opinión al escéptico comandante, quien la llevó a la corte de Chinon. En 1429, Juana consiguió por fin una entrevista con el Delfín, el futuro Carlos VII. Parece ser que este puso a prueba a la joven, escondiéndose entre la multitud y colocando a un miembro de la corte en su lugar. Fuera por las descripciones previas del futuro monarca o porque Juana tenía dotes extraordinarias, lo cierto fue que la doncella consiguió reconocer al verdadero Delfín. Este hecho y las palabras que tuvieron en una entrevista privada convencieron a Carlos de que Juana no era una farsante. Juana partía hacia Orleans abanderando un ejército francés que saldría victorioso. La joven doncella se había convertido en una guerrera a las órdenes de Dios y de Francia. El 17 de julio de 1429, el Delfín era coronado en la Catedral de Reims como Carlos VII. Juana había conseguido vencer a los ingleses y dar a Carlos la corona de Francia. Pero a partir de aquel momento, los intereses de ambos empezaron a diverger. A una posición practista del rey, quien pretendía terminar con el conflicto llegando a acuerdos de paz, aún a expensas de perder derechos o territorios, se oponía Juana, quien, según sus voces, debía seguir luchando para expulsar a los ejércitos enemigos y a sus aliados, los borgoñeses del territorio francés. A pesar de que el rey continuó enviando contingentes a Juana, estos eran escasos y las victorias fueron dejando paso a las derrotas. La captura de Juana fue el fin de su vida como guerrera. Una vez en manos inglesas, Carlos VII no pudo o no quiso hacer nada por rescatar a quien le había ayudado a subir al trono de Francia. El rey, ungido gracias a Juana, desoyó las voces de la corte, entre ellas las de su amante Agnes Sorel, que le pedían que mediara la liberación de la joven doncella. Luego de ser capturada en 1430, tras permanecer en varios castillos en cautividad,
Juana fue entregada por los borgoñeses a los ingleses, quienes deseaban condenar a la doncella que un día derrotó a sus ejércitos. El juicio fue largo. A Juana se la acusaba de herejía y de vestir como un hombre, algo totalmente prohibido para una mujer. Tras un cansado y extenso proceso, los defensores de Juana consiguieron que se retractara de todas las acusaciones y que volviera a vestir como mujer. Pero parece ser que estando recluida le quitaron la ropa cambiándola de nuevo por vestidos masculinos. Juana volvió entonces a reafirmarse en sus creencias, firmando así su sentencia de muerte. El 30 de mayo de 1431, con tan solo 19 años, Juana de Arco era quemada en la hoguera, acusada de hereje. Una vida corta, llena de etiquetas diversas y que ha pasado la historia. La vida de la doncella de Orleans, la vida de una campesina, una militar, una hereje y una santa.